Muy buenos días a toda la comunidad unisinuana. En este momento quiero por lo menos comentarle que es grato para la universidad presentar en este momento al doctor Eduardo Sanjur Martínez. Actualmente se desempeña como controlador departamental de Bolívar. El doctor Eduardo va a compartir con nosotros algunas propuestas, algunas exhortaciones que son importantes en esta época de pandemia y precisamente con el control fiscal. El doctor Eduardo es economista, abogado de la Universidad de Cartagena, el cual tuvo el privilegio de compartir con él los salones de clase, mirado casi por todos nuestros compañeros y de parte mía también, y aprovecho la oportunidad para exaltarle ese punto de vista. Es especialista en marketing, es especialista en contratación estatal de esta universidad, o sea que de una u otra manera, él es de esta casa, él es por lo menos condescendiente con esta institución y por eso apenas tuvo la oportunidad de sentir esa invitación, quiso aprovechar estas situaciones para volver a su alma, entre comillas, alma mater. Es jefe o fue jefe de la oficina jurídica de Confamiliar, subdirector operativo del IDER, asesor de la Contraloría Departamental de Bolívar, asesor de la Contraloría Distrital de Cartagena y coordinador de planeación de UNIVAC. Como les dije anteriormente, actualmente es el Contralor Departamental de Bolívar. Y no voy a hacer más presentaciones, sino simplemente convertirme como todos los estudiantes en otro alumno más para poder aprender el día de hoy algunos elementos propios de esa exigencia tan grande que tiene el doctor Eduardo frente a los conocimientos del control fiscal. Doctor Eduardo, muy buenos días y gracias nuevamente por estar con nosotros. Muy buenos días, doctor Reales. Me complace mucho tenerlo aquí presente. Y como usted bien lo dijo, pues fuimos compañeros de estudio, tuvimos la oportunidad de departir gratamente esa formación académica que nos brindó la Universidad de Cartagena. También muy buenos días a todos los estudiantes de la Universidad del SINU. Usted también lo dijo, yo soy egresado de esa universidad a la cual le debo una especialización y eso me lleva a sentir unos sentimientos de gratitud. Uno se debe a quien lo forma, partiendo de los padres, después de la formación familiar, uno recibe formación académica y eso es lo que lo constituye, lo convierte a uno en gente. Uno no es gente por lo que tiene los logros materiales, esos van y vienen. Uno es gente por la formación que tiene, la ética, la formación académica e incluso la formación política, que de eso no vamos a hablar. Pues yo quiero hoy proponerle a los que están escuchándome que hagamos una charla amena, grata. El conocimiento cuando se transmite de manera espontánea, agradable, fluye con mayor tranquilidad. No seamos tan protocolarios ni tan solemnes. Yo soy por naturaleza un hombre extrovertido, informal, sin que eso me reste seriedad para tratar a la persona porque eso facilita la relación interpersonal. El tema que vamos a tratar hoy, después de saludarlos a todos, es la medida de control fiscal para atender el estado de excepción en que nos encontramos. Colombia está en un estado de excepción que le llama el estado de emergencia económica, social y ecológica. ¿A consecuencia de qué? De lo que todos sabemos. COVID, porque me corrigieron que no es COVID, que es COVID. Me cuesta trabajo decirlo porque yo venía diciendo COVID. El COVID, que está como en todas las partes del mundo, está también en el departamento de Bolívar. ¿Por qué me circunscribo al departamento de Bolívar? Porque esa es mi jurisdicción y competencia como contralor. Yo soy el contralor departamental de Bolívar. Entonces, por eso cogí ese territorio para poder hablar con algo de propiedad y obviamente conocimiento sobre la materia. El estado de excepción en que estamos fue declarado por el gobierno nacional y le da alguna prerrogativa a las autoridades, sobre todo en la parte contractual. Yo quiero que también nos entendamos que nos vamos a suscribir a la parte contractual, porque las medidas que se tomaron respecto a esto son amplísimas. Todas las actividades, salud, economía, seguridad, comercio internacional, aduanero. Entonces, yo quise restringir la charla de hoy
en la contratación, porque en la contratación es donde está la mano enemiga de la corrupción, porque eso le va a permitir a los señores que tienen la facultad, el lapicero, ¿cómo es que? Ordenadores del gasto, de hacer contratación directa. Pero antes que nos profundicemos en esas medidas, hagamos un ejercicio, los invito a que entendamos que es el control fiscal, porque si cuando uno no maneja la parte conceptual, no puede manejar la parte crítica. Entonces yo quiero que precisemos en la parte conceptual. No me incomoda que me hagan preguntas, que me hagan correcciones, que me pidan aclaraciones, no me incomoda, porque eso es parte del ejercicio del aprendizaje. Yo también fui estudiante y entonces eso no está malo, que me diga, oh, Eduardo, tal cosa, mira, esto no lo entendimos, repite, porque esto, yo tenía un conocimiento diferente a eso. Eso es dinámica, eso me gusta, eso es dialéctica. Uno no puede creer que uno es el dueño de la verdad absoluta, porque los estudiantes tienen sus propias verdades, que es bueno unificarlas con quien les está dictando el conocimiento. Entonces, el control fiscal básicamente es una función pública. Ese es un término importante que viene ejerciéndose en Colombia desde hace muchos años. Ahí pusimos 95 años. ¿Ya? Es el control fiscal. ¿Qué se pretende con el control fiscal? Hombre, ejercer vigilancia sobre los quienes ejercen gestión fiscal. En este caso, los invito a que piensen que fiscal en materia económica es dinero o hacienda. No vayan a cometer el mismo error que cometió un candidato a la alcaldía de Cartagena, del cual no quiero pronunciar nombre por razones obvias. Cuando habló de la política fiscal, habló de la Fiscalía General de la República, no señor, de la Fiscalía General de la Nación, no señor. Aquí cuando hablamos de fiscal, estamos hablando de recursos, del erario, estamos hablando de dinero, pero dinero, cuando el dinero se impone, cuando tiene el carácter impositivo del Estado, se le da fiscal. El mayor concepto de lo que es fiscal son los tributos. Los tributos que todos sabemos que son el impuesto, la tasa, la valorización, esos son tributos fiscales, porque tienen imposición por parte del Estado. Entonces, el control fiscal, como dije, es una función pública. ¿Y qué es la función pública? La función pública también la gente la tiende a confundir con la función administrativa. La función pública es el conjunto de normas, principios, instituciones que regulan las relaciones entre el servidor público y la administración. La administración, entendiendo la administración como el Estado, ¿ya? Es el vínculo que hay entre el funcionario público y la administración. En cambio, la función administrativa hace referencia al conjunto de actividades destinadas a satisfacer los fines del Estado, o sea, el objetivo del Estado, que es el de brindarle bienestar a la comunidad. Entonces, hago énfasis que el control fiscal es una función pública. Siga, Javier. A continuación, la próxima, los sistemas de control fiscal en Colombia. En Colombia, como yo lo dije, hace 95 años se viene ejerciendo control fiscal, pero ese control fiscal ha tenido un cambio en la Constitución de 1886, que le llamábamos nosotros los viejos, eso estoy yo, le llamábamos la Constitución de Núñez, ¿te acuerdas, Javier? Ciertamente, ciertamente. De Núñez, porque fue Núñez por allá por 1886 quien creó la Constitución conjuntamente con Caro, si no estoy mal. Entonces, en principio, ese control fiscal se ejercía de manera previo y universal. Previo era que podía irse antes de que la contratación de parte de los funcionarios del Estado la celebraran, el control estaba encima, y universal es que correspondía a todo. En ese entonces el Estado no era de la dimensión que hay hoy. Obviamente eso hoy no tendría aplicación. Posteriormente, con la famosa Constitución del 91, que es la que nos rige, se instituyó el control posterior y selectivo. Posterior significa que se tiene que hacer el control fiscal después que se haga la gestión fiscal, después que se haga la ejecución del contrato. Y selectivo es que, como hay una gran universalidad, es tan grande la actividad contractual del Estado, no se van a coger todos los contratos, se manejan, se seleccionan aquellos en que haya mayor interés, sobre todo por la parte del monto, por el valor. Este
este control fiscal posterior y selectivo recibió un enorme cambio, transformación con el acto legislativo 04 del 2019. ¿El acto legislativo qué es? El acto legislativo es una enmienda de la Constitución, una transformación de la Constitución. Eso se hace por vía por eso es legislativo, por el vía del Poder Legislativo, que es el Congreso. Entonces, estos señores congresistas, por iniciativa del Ejecutivo, que es exactamente la iniciativa partió del presidente con el Contralor General de la República, el doctor Luis Felipe Córdoba. Dijeron, hombre, transformemos el control fiscal en Colombia. Y se hizo el trámite del acto legislativo y se resultó lo que hoy conocemos como el acto legislativo 04 del 2019, que trajo un control fiscal concomitante y preventivo. Ya vamos a ver de qué se trata. Pero Javier, no salte. Ese concomitante y preventivo, quédate donde estaba antes. Yo te digo cuando salte. Concomitante y preventivo. Gracias. Yo lo diría que fue una transformación a secas. Más bien fue una adición. ¿Por qué? Porque el control posterior y selectivo quedó vivo. O sea, por eso yo le puse eso que tiene ahí mixto, es creación mía. Es mixto porque si bien existe un nuevo control que es comitante y preventivo, subsiste el control posterior y selectivo. Pero a mi juicio, y esta es una apreciación personal, en la concomitancia y lo preventivo le da vida a lo que se le llamó la función de advertencia, que es una herramienta principal y esencial de los mecanismos de evaluación y el control fiscal preventivo. Con la gravedad, a mi juicio, que la función de advertencia, ahora sí salta, ya viene siendo proscrita o creada, declarada inexequible por la Corte Constitucional. Entonces, hay como una dificultad desde el punto de vista del ordenamiento constitucional, que se revivió para muchos, y entre esos estoy yo, es una apreciación subjetiva, algunos consideran y la defienden que no, se revivió un muerto, porque la función de advertencia ya había sido declarada inexequible. ¿Qué es la función de advertencia? Ahí está señalada de manera taxativa y la voy a leer a propósito. Señala a los sujetos de control la realización de ciertas actividades, situaciones o hechos que se han identificado al interior del sujeto y que podrían llevar a generar daño al patrimonio del Estado. O sea, interviene para evitar que el daño se cause, por lo que insta a que se tomen las medidas para que la entidad considere necesaria para que mejore la gestión fiscal y así evitar que se configure el daño del patrimonio público y consecuente responsabilidad fiscal. La Corte, en su sentencia de inexequibilidad, le dio final a esta figura porque decía de alguna manera que coadministraba. Ese más o menos fue el criterio que aplicó. Sin embargo, el acto legislativo le cambió el nombre y le puso concomitancia y prevención y le dio las mismas características. O sea que es más, como decía mi difunto padre, es la misma muñeca con diferente pollerín. Diga, doctor Real. ¿Quién ejerce el control? Más adelante vamos a ir metiendo todas estas cosas para que encadenen. Yo primero quiero iniciar para que hagamos todo, por eso todo un manejo conceptual claro. ¿Quién ejerce el control fiscal en Colombia? Bueno, la Contraloría General de la República, que vigila los recursos nacionales. Cuando estoy hablando de recursos nacionales, estoy hablando de regalías, estoy hablando del Sistema General de Participación, el famoso CGP, que cuando yo estudié economía, eso no se llamaba CGP, sino que se llamaba Transferencia de la Nación. Es lo mismo. Le cambiaron el nombre. Son transferencias de la nación, son los recursos que capta el Estado a través de los tributos y los riega a todos los entes territoriales, básicamente para tres cosas: educación, salud y saneamiento básico. El CGP está hecho para esas tres cosas. Entonces, los otros recursos, cada ente territorial se lo tiene que propiciar por su propia gestión y es lo que se constituye los ingresos
corrientes de libre destinación, los famosos ICLD. Entonces, la Contraloría, ¿qué atiende? Hombre, los recursos que son propiedad de la nación, los que acabo de describir, y los propios para poder atender el control, el gobierno central. Hay 32 Contralorías departamentales. Cada departamento, entre esos estoy yo, la de Bolívar, la tengo sobre mis hombros, que no es una tarea fácil, y 30 Contralorías municipales y distritales. Distritales son 4 nada más, ¿no? Bogotá, Cartagena, Barranquilla, y no sé cuál es la otra, creo que Buenaventura. Eso, ¿por qué algunos municipios tienen Contraloría y otros no? Hombre, porque hay una ley de orden que maneja el ordenamiento municipal, que no recuerdo cuál será la ley, el número de la ley ahora, categoriza a los municipios y los discrimina entre especial y primera. Entonces, los que tienen la categoría de especial y primera son los que tienen, y segunda categoría son los que tienen, hay más de 100.000 habitantes, son los que tienen derecho a tener Contraloría. En Bolívar nada más clasifica Cartagena. Entonces, de los 46 municipios, incluyendo Cartagena, que tiene Bolívar, la única que tiene Contraloría independiente es Cartagena. Los restos 45 no tienen Contraloría y los audito yo, en la Contraloría departamental. Están en responsabilidad mía esos 45 municipios que van desde Tubaco hasta allá, hasta Santa Rosa del Sur. Voy a tomar un poquito de agua. Si voy un poquito rápido, me aguantan, porque a veces uno se acelera. Vamos. La idea es que entendamos, porque esto no se trata de que el orador sepa mucho ni que el tema no se trata de que el mensaje fluya. A mí me interesa que se comprenda lo que se está tratando de explicar. Entonces, eso determina el número de contralorías, que son las instituciones encargadas de ejercer el control fiscal en Colombia. Siga, doctor Real. Existe el famoso nuevo modelo de gestión fiscal, que hablamos de las dos figuras, la concomitancia y lo preventivo. ¿Te hago claridad? Estas facultades solamente quedaron en cabeza de la Contraloría General de la República. O sea que la transformación que hubo de nuevo control fiscal, como le llaman, solamente transformó fue las facultades de la Contraloría General de la República. Las Contralorías territoriales quedamos con nuestras mismas facultades. O sea, quedamos con el control posterior y selectivo. Y ellos, aparte de tener también ese, tienen ahora el concomitante y preventivo. ¿Qué es concomitancia? Se refiere al momento en que puede intervenir el órgano de control. La Contraloría General de la República es la única, claro. Es decir, que en la práctica lo habilita para intervenir cuando ahí tengo como una mancha en mi computador, repíteme ahí, ayúdame Javier, ¿cuándo? ¿Qué dice ahí? Cuando se trate de operaciones en ejecución. Eso, a mi juicio, y admítanme que es una apreciación personal, es revivir el control de advertencia. De ahí cuando lancé mi primera crítica. Eso es revivir el control de advertencia, a mi juicio es la misma muñeca con diferentes pollerines. Y el preventivo se refiere a la forma. El uno es al momento, porque en el control es importante el momento. Es lo mismo lo posterior, lo concomitante. Lo concomitante es en el momento y los posteriores después, obviamente. Entonces, eso es la parte de la concomitancia. En cuanto a lo preventivo, se refiere a la forma en que se realizará dicha valoración buscando evitar un perjuicio patrimonial irremediable, o sea, que previene. Entonces, pero ya habiendo hecho estas aclaraciones que yo creo que son oportunas para poder entrar verdaderamente a informar a ustedes que qué es lo que estamos haciendo nosotros respecto a la pandemia del COVID-19, cómo estamos vigilando esos recursos, qué está haciendo la Contraloría Departamental de Bolívar para que los señores alcaldes no abusen de las facultades que les está entregando el estado de excepción. Entonces, ahora vamos a entrar en eso. Pero previamente quise, pues, que fijáramos
los conceptos, que yo no sé si lo haya logrado, pero más o menos ahí, esto es un tema denso, esto no es un tema tan yo traté de hacer una síntesis, porque estamos hablando de una casi que una especialización entre derecho y economía. El control fiscal va paralelo a esas dos áreas. Los economistas dicen que es más de la área de economista y los abogados dicen que es más el área de jurídica. Yo diría que de ambas. Por eso esas son dos ciencias que están íntimamente relacionadas. Entonces, como dije antes, el estado de excepción, entre otras cosas, aprovecho para decirle que la constitución, que la tengo aquí en la mano, la constitución política de Colombia, eh, admite que se declare el estado de excepción por 30 días y que se pueda prorrogar solamente por 2 veces. O sea que el máximo que puede durar el Estado colombiano en estado de excepción es por 90 días. Cuando se declara por 30 días y las dos prórrogas. Eso nos indica que nosotros en este estado de excepción no podemos ir más allá del mes de julio. No podríamos ir más allá de julio porque la Constitución lo limita. Entonces, con este estado de excepción, que es un estado de excepción, economía, salud y ecología, se hicieron unos decretos legislativos. ¿Y por qué es legislativo? Porque el Ejecutivo, que no está hecho para expedir normas, para expedir leyes, sino el que está instituido para hacerlo, es el Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo, en este caso la Presidencia de la República, asume facultades para emitir normas y por eso se llaman decretos legislativos. Ese decreto legislativo, el madre, es el 417 de 2020, donde se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en el territorio nacional. Ese es el que le da apertura a todo. Con base a ese es que nacen las otras decisiones del Estado central. Yo no voy a referirme a todos. Como dije antes, me voy a circunscribir a lo que compete a la contratación estatal, porque abordar todo ese tema necesitaríamos aquí como 2 días al menos y unas profundidades que yo tampoco tengo, porque habría que hablar de derecho tributario, de derecho aduanero, de salud, de educación, de transporte, de mina, y esa formación no la tengo yo. Tampoco tengo, eso ya se necesita ser sabio, yo estoy lejos de serlo por ahí. Entonces, ese decreto legislativo que dio lugar al estado de excepción permitió que se dieran varios decretos, entre eso el 440 del 2020. ¿Por qué lo resalto a este? Hombre, porque se toman medidas de urgencia en materia de contratación estatal con ocasión del estado de emergencia, que conforme al artículo 42 de la ley 80 permite utilizar la llamada urgencia manifiesta. La urgencia manifiesta es lo que le permite a los señores alcaldes, que son 45, que hagan uso de la contratación directa y se olviden de lo que dice el régimen de la contratación estatal, la ley 80 y sus normas concordantes. O sea que van a escoger a dedo, van a tener el manejo del presupuesto municipal a su disposición para contratar con quien ellos les parezca. Eso es una facultad grande. Y están amparados por la urgencia manifiesta que les permite usar a través de las órdenes, de la autorización, el permiso que le dio el gobierno nacional a través del decreto legislativo 440, que a su vez nace el 417. Entonces, esto es algo que pone a los recursos públicos en riesgo. Eso es lo que pasa, en riesgo. Porque sabemos el problema que sufrimos los países latinoamericanos, más que todos los países del mundo. Tenemos el flagelo de la corrupción. El flagelo de la corrupción junto con el flagelo de la violencia son los que generan la pobreza. Eso no lo estoy inventando yo, ya eso está clarificado. Los problemas de la pobreza se generan por la corrupción y se generan por la violencia, y la violencia a su vez se genera del narcotráfico y de la guerrilla y toda esa serie de cosas, pero yo no voy a entrar en esas cosas. La corrupción, entre otras cosas que también debemos aceptar, que no es únicamente el sector público.
ni no es únicamente del Consejo, ni es únicamente del Congreso. La corrupción en Colombia está generalizada. Generalizada. Todos en Colombia de alguna manera intervienen en la corrupción, porque yo como alcalde no podría hacer uso indebido de los recursos si no hay un contratista con quien tenga que llevar a cabo ese dolo. ¿Y ese contratista de qué sector es, doctor Javier? Del sector privado. Cierto. Entonces, la corrupción no es únicamente del sector público como se quiere presentar. Lo que es más grave es de todos. Entonces, he allí la tamaña responsabilidad que tenemos. Que estos señores alcaldes tengan esa facultad exorbitante que le dio el estado de excepción de poder contratar a dedo utilizando la figura de la urgencia manifiesta, que uno tenga que estar encima para que las cosas se hagan bien. También se hizo el decreto legislativo 461 que autoriza temporalmente la reorientación de renta y reducción de las tarifas de impuestos territoriales en el marco de la emergencia económica. ¿Qué pasa? Que a través de eso ellos pueden, para atraer más recursos, pueden decir que van a rebajar el impuesto de los vehiculares, el impuesto de los impuestos municipales. Quiero decirles que tienen que ser impuestos municipales, el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial, impuestos municipales, que ellos pueden hacer oferta, hombre, quien pague antes de 15 de junio se le rebaja qué porcentaje para permitir a la gente y motivar a la gente a que pague y atraer más recursos. Esa es la razón del decreto legislativo y obviamente ellos van a manejar mejor con más facilidad la liquidez para poder contratar más a dedo de manera directa. Siga, doctor. El decreto legislativo 499/2020. En se adoptan medidas en materia de contratación para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal. Lo puse. Pero realmente en nuestro mundo de Bolívar tenemos unos municipios con escaso desarrollo institucional. Yo digo que ninguno, la excepción de pronto de Magangueo, Carmen de Bolívar, no tienen esos alcances de hacer contratación del orden internacional. Por eso no voy a ahondar ahí. En el decreto legislativo 512/2020 se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para realizar movimientos presupuestales, adiciones, modificaciones y traslados del banco. O sea, que van a coger el presupuesto que está ordenado por sus consejos municipales y le van a decir, señor alcalde, independiente de lo que el consejo, los rubros haya establecido, las partidas, usted puede hacer cambios. O sea, otra facultad extraordinaria. O sea, una vaina increíble. Van a hacer, hombre, yo que está destinado para agua potable, lo voy a destinar ahora a la ayuda humanitaria y en las cantidades que parezca. O sea, han hecho unos reyes. Estos señores, con el COVID-19, estos señores les ha caído un poder que no esperaban. Pero que otras cosas que se les dio para atender esto, porque es un problema que estamos enfrentados en dos coyunturas, todos lo sabemos. El problema sanitario y el problema económico. El problema sanitario hizo que toda la comunidad, todo el mundo se confinara en sus casas, pero la economía se paralizó. Entonces, cuando la economía se paralizó, aquellos que tienen un trabajo formal, pues tienen la posibilidad de recibir su salario. Pero y aquellos que viven del comercio y de la economía informal, todavía peor, no pueden realizar ninguna actividad. Entonces el Estado tiene que salir a subvencionar, a dar subsidio, y eso son las facultades que se le está dando a los alcaldes para que le lleven a los hogares de cada quien la ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria que puede estar representada en medicamentos y puede estar representada en alimentación y puede estar en agua potable, en fin, cualquier cosa, pero eso se logra con recursos y por eso es que se le ha permitido esto que estos decretos legislativos relacionan. El decreto legislativo 537 que extendió la medida del 440 en materia de contratación estatal,
uno puede darle a prorrogar un contrato hasta el 50% del plazo y también adicionar el valor hasta un 50% del valor del contrato. Con esto le permite a los señores justificar previamente la necesidad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a gestionar adicional más allá del límite que está establecido por la estatuto contractual. O sea, más facultades todavía. Entonces le quiero resaltar que estos señores se les ha entregado bastante. Sigamos, doctor Javier. Sigue la bonanza de decretos, porque la producción normativa a raíz de este estado de emergencia ha sido abundante y todo eso entregando facultades. El 637 se extendió, los primeros 30 días, como dijimos, se prorrogaron, o sea, van los segundos 30 días hasta el 6 de junio. Pero aparte de esos decretos que yo traje ahí los más importantes, los órganos de control, tuvimos que también, como había tantos, expedir algunas directrices y lo hemos hecho a través de circulares. La circular 6 de la Contraloría de la República se ocupa de la orientación y recursos de lo que deben hacer los señores alcaldes con todas esas facultades que se le han dado. Entonces, harán una resolución, una circular, perdón, la 6 establece todas unas directrices donde deben estos señores, qué requisitos se requieren para declarar la urgencia manifiesta, ya habiéndola declarado, qué deben hacer. Cuando hablo de requisitos, digo la documentación que se requiere. Deben presentarla a la Contraloría General de la República para que tenga pleno conocimiento de cada uno de esos. Deben colgarlo a los portales del Estado, que son el SECOP, y deben contar algo que tiene la Auditoría General de la República, que es el CIA Observa. Pero deben entregarle a la Contraloría de su jurisdicción, en este caso estamos hablando de Bolívar, a la Contraloría Departamental de Bolívar, para que nosotros hagamos algo que se llama el control de legalidad, porque todo en la vida tiene límites. Y si se entregaron facultades, esas facultades tienen unos límites y tiene alguien que la vigile, porque en Colombia ustedes saben que la administración pública está reglada, todo se rige por normas. En la administración pública no hay nada que no está arreglado. Entonces, señores, ustedes tienen todas esas facultades. Sí, señora, hagan eso. Pero yo tengo una persona aquí, una persona jurídica, que es la Contraloría del Departamento de Bolívar, que me va a hacer el control de legalidad. A ver si lo que ustedes han hecho está bien hecho o no. Ellos están obligados a entregar la información a la Contraloría de la República para que haga la tabulación, para que lleve el control estadístico y sistemático de lo que se está haciendo, y a su vez a la Contraloría Departamental para que haga el control de legalidad. Pero a Javier le está saliendo como una mancha ahí a la presentación que no me deja leer. Que ha ido creciendo. ¿Qué será? Bueno, ahí se bajó un poquito. Aparte de eso, la Procuraduría General de la Nación, que es otro buen órgano de control, expidió la directiva 16 del 22 de abril del 2020, que se ocupa de la prevención. Estos señores sí no tienen, eso no cumple el control fiscal. ¿Ya? El manejo de ellos es disciplinario. Ellos sí tienen todas las facultades para intervenir en el momento que les parezca. Estos no tienen limitaciones de momento, de tiempo, como tiene el control fiscal. Estos señores dijeron, hombre, yo les voy a prevenir unos riesgos que pueden presentarse en proceso de contratación en el marco de la emergencia económica. Ustedes tienen muchas facultades, pero yo les voy a prevenir el riesgo. Quien se salga de la causa tiene serios problemas con nosotros. Nosotros, a raíz de todas estas normas, de esto legislativo y la circular de la Contraloría de la República y de la directiva de la Procuraduría General de la Nación, decidimos hacer creo que se devolvió. Sigue. Decidimos hacer la circular, no, la circular es, devuélvete, circular externa 008. Devuélvete, Javier. La circular externa 008
del 2020 de la Contraloría Departamental de Bolívar. Esa, nosotros recogimos toda la normativa que hay respecto al manejo de la urgencia manifiesta por el COVID-19 y expedimos la circular 08. Aquí está dirigida a los sujetos de control. ¿Y esos son los sujetos de control? Como antes dije, los sujetos de control de la Contraloría General de la Contraloría Departamental de Bolívar son los 45 municipios que tiene el departamento, pero no son todos. Aparte de ello está la gobernación de Bolívar, también es sujeto de control nuestro. Y los institutos descentralizados del orden departamental. ¿Quiénes son? Ahí está Iderbol, Aguas de Bolívar y las S del orden departamental. Las S, Empresa de Salud del Estado. Entonces las S también, pero en este momento nuestros esfuerzos de control están dirigidos a 46 sujetos de control. Miren que son esos 46, los 45 municipios y el gobernador de Bolívar. ¿Por qué? Porque a esos 46 fue a quienes les entregaron las facultades, a nadie más. El señor de Iderbol no tiene facultades, ni el señor de Aguas de Bolívar. Nadie. Entonces, a esos 46 que son los que están ahora poderosos por el manejo directo que tienen del presupuesto, es a quienes nosotros le hemos dirigido nuestros esfuerzos. A esos señores le dijimos que vamos a ejercer el control de legalidad con base en las siguientes normas. El artículo 43 de la ley 80 del 93, que trata sobre la urgencia manifiesta, y el parágrafo del artículo 66 de la ley 1523 del 2012, que habla sobre la calamidad pública. ¿Por qué hablo de calamidad pública? Hombre, porque estos señores utilizan una figura que a mi juicio tampoco debieran echar mano a ella, pero la usan y tampoco es ilegal ni ilícito que lo hagan, que es la calamidad pública. Con la urgencia manifiesta, a mi juicio, es suficiente para manejar todas las facultades entregadas a ellos. Pero ellos se valen también de la figura de la calamidad pública, que también voy a tratar de ella más adelante. ¿Qué es la urgencia manifiesta? Vamos a comenzar por la urgencia manifiesta. Esta urgencia manifiesta, dice la ley 1150 del 2007 en su artículo 2, que es una de las causales de la modalidad de la contratación directa. Ustedes saben que las modalidades de contratación en el sector público en Colombia son 5. Licitación pública, que es la regla, las demás son excepciones. El concurso de mérito, la contratación directa, la selección abreviada y la mínima cuantía. Todo debería hacerse por licitación pública. Pero en este caso se va a hacer por contratación directa por las facultades que entregó el Estado. Un poquito de agua. Y para hacer uso de esa facultad hay que valerse de la figura de la urgencia manifiesta, que como ya dijimos, es una de las modalidades de la contratación directa. Está regulada por el artículo 42 de la ley 80. La ley 80 es la ley de la contratación en Colombia. Existe urgencia manifiesta cuando la comunidad del servicio, la continuidad del servicio exige el suministro para la prestación o compra o adquisición de bienes o servicios cuando se presentan situaciones relacionadas con los estados de excepción, que ya dije cuál era. Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad, por eso ellos utilizan la calamidad, o constitutivo de fuerza mayor o de desastre que demanden actuaciones inmediatas, y en general cuando se trata de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección. Ya también dije cuáles son los procesos de selección, que la regla general es la licitación pública. La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado. ¿Quién lo declara? El alcalde, que la va a declarar para que le va a permitir hacer uso. Entonces, la urgencia manifiesta es una figura determinante en el manejo de los recursos públicos para atender la emergencia del COVID. Sí, doctor Javier.
El control de legalidad. ¿Por qué se le hacemos control de legalidad? Porque también está instituido por la ley. En la ley 80 dice en su artículo 43 del control de la contratación de urgencia manifiesta. Inmediatamente después, esta parte inmediatamente después, clave, es inmediatamente después. ¿Cómo es que dicen los abogados? Que cuando la norma no da lugar a interpretación, no se debe ir más allá de lo que ella dice. Aquí dice inmediatamente después, inmediatamente es ya. De celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, esto y el acto administrativo que la declaró, que ya dijimos que tiene que ser motivado, junto al expediente contentivo de los antecedentes administrativos, es decir, que justifique para qué se van a utilizar los recursos de la actuación y de las pruebas de los hechos. Los hechos están claros, que es la pandemia. Se enviará al funcionario o organismo, ya dije que se enviará cuando, inmediatamente, al funcionario o organismo que ejerce el control fiscal en la respectiva entidad, tratándose de los municipios de Bolivia y la gobernación de Bolivia, ¿quién es? La Contraloría Departamental de Bolívar, el cual deberá pronunciarse entre los 2 meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración. O sea, cuando ellos envían la documentación, la Contraloría tiene el deber de pronunciarse si la declaratoria de la urgencia manifiesta está ajustada a la necesidad de los hechos, si los antecedentes administrativos son coherentes. Me voy a referir a si es viable o inviable. No me estoy refiriendo a los contratos. Cuando yo le doy conceptos de favorabilidad, pronunciamiento de favorabilidad dentro del control de legalidad, una urgencia manifiesta, no estoy auditando los contratos. Los contratos perfectamente podrían estar con unos precios escandalosos y puede haber un dolo abiertamente dentro de ellos, pero yo en ese momento no me estoy ocupando de ellos, no estoy ejerciendo control fiscal, estoy haciendo un control de legalidad y hay que distinguir esas cosas. Y no puedo hacer control fiscal porque no tengo las facultades de control concomitante ni preventivo. ¿Quién la tiene? La Contraloría de la República. Entonces, en principio da la sensación que yo tendría que esperar hasta el nuevo año para que poder ejercer mi control posterior y selectivo a un hecho que ya se generó y a unos recursos que ya se robaron. Por eso mi recriminación y mi crítica aunque al acto legislativo, que esas facultades de concomitancia y preventiva debieron también dándolas a nosotros. Porque yo alerto, yo le digo al alcalde del municipio X, hombre, la declaratoria de urgencia manifiesta que usted hizo está ajustada, está bien hecha. Pero cuando estoy leyendo veo un contrato de dudosa intención, pero no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué debo hacer? Alertar a la Procuraduría para que sea esta que adelante acciones o alertar a la Contraloría General de la República. Y ellos se van a llevar los aplausos, porque son los que van a encontrar el dolor. Y yo quedo acá como inoperante. Por eso ese acto legislativo me merece a mí muchas críticas. Respetuosas, como ciudadano y como funcionario. Yo tampoco. A mí, ese acto legislativo tiene un alto contenido de centralismo y atenta contra el desarrollo regional que está instituido en la Constitución. Acrecienta el poder central. Cuando el constituyente del 91 lo que pretendió hacer de Colombia una república de regiones. Si te puede ser unas 5 regiones que hay en Colombia, eso desde que yo estudiaba primaria se están identificadas, la Orinoquía, el Pacífico, la región Caribe.
la andina. Pero el poder central, el manejo del Estado cada día se concentra más, y fíjate que ellos se tomaron eso y nosotros quedamos un poco, pero nuestra desgracia la voy a sacar a reducir más adelante. Desde el punto. Entonces, ¿cuáles son las causales para que se dé la urgencia manifiesta? 4, básicamente. Cuando se exige la continuidad del suministro de bienes o la pertenencia del servicio y la ejecución de obras, se exige que haya continuidad. Cuando se presenten situaciones relacionadas con el estado de excepción, ese es el caso nuestro, cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidades o constitutivos de fuerza mayor o de desastre que demanden actuaciones inmediatas, o cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección. Este último es importante cuando se trata de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección. Los procedimientos de selección, ya lo dije antes, que está la ley, lo que instituye el estatuto de contratación, que son la licitación pública, el concurso de mérito, contratación directa, selección abreviada y mínima cuantía, que son los 5. Entonces, Javier, que se vuelve atendiendo situaciones domésticas. Vamos a avanzar. Doctor Javier. Oye, doctor Javier, siga. Bien. Pero también tenemos otra figura. Una figura, un nuevo protagonista en esto, que es la calamidad pública. ¿Te pasaste, Javier? La calamidad pública. Bien puede usarse, porque como dije antes, no es ilícito ni es irregular, pero es innecesario que diga, pero lo usan los señores alcaldes. Y esta está instituida por una ley de la República, que es la 1523 del 2012. En su artículo 58 dice que para los efectos de la presente ley se entiende por calamidad pública el resultado que se encadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o recursos ambientales causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicos, ambientales, generando una alteración intensa, una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Los señores asesores jurídicos de los alcaldes, yo diría que con un buen juicio, han pensado que esta figura se ajusta más a la realidad que vivimos. Pero yo les contesto siempre, si es verdad, se ajusta más. Pero los alcances de la urgencia manifiesta son los alcances jurídicos de la urgencia manifiesta son absolutamente suficientes para poder adelantar las facultades que le dio el estado de excepción. O sea, lo utilizan. A mí no me incomoda lo mismo, porque de igual manera tiene que someterse a control de realidad, sí, doctor. Lo único es que esta figura de calamidad pública exige algo, es mucho más exigente, porque va a necesitar de un plan de acción específico, va a necesitar de un acta del comité de la oficina de riesgos y desastres del municipio, y tiene unos elementos, unos requisitos en materia documental mucho más severos. Dijimos que la urgencia manifiesta era un acto administrativo motivado por parte del alcalde, es algo más dúctil, más ligero. Entonces, para poder declarar la calamidad pública, se requiere que los bienes jurídicos de las personas. ¿Aló? Sí. ¿Alguna pregunta? Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que hayan sufrido daño, los bienes jurídicos de las personas y los bienes jurídicos de la colectividad. Ya todos sabemos que son los bienes jurídicos, la vida, el patrimonio, todas esas series de cosas. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y desastres. La tendencia de la emergencia a modificarse, a agravarse, a producirse en otros territorios y poblaciones, de perpetuarse. Eso es lo que está pasando con el COVID. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia. También eso ocurre.
el elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta y la inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico. Ahí esto está claro, eso cabe en ambas figuras perfectamente, así que eso no hay discusión. Seguimos, doctor Javier. Esta figura de la calamidad pública también está sometida al control de legalidad. Ahí lo dice que una ley, la ley 1523, en su artículo 66, el párrafo dice: los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo anterior. Si estoy en el artículo 66, el anterior es el 65. Parece mentira, pero eso ha traído problemas. Que declara la situación de calamidad pública, se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta. Se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en... O sea, que le da el mismo tratamiento de la urgencia manifiesta que está contemplado en el 42 y 43 de la ley 80 y demás normas. Signifique esa interpretación de ese parágrafo. Vea, eso ha sido Dios y ayuda para que nos pongamos de acuerdo. La gente tiende, yo lo veo razón por la que se tengan que confundir, pero se ha dado. Digamos, ¿qué diferencia hay entre la urgencia manifiesta y la calamidad pública? Para mí, este es una diferencia eminentemente académica, conceptual, porque no hay una razón práctica que para el uso de la otra. Bueno, yo diría que con la urgencia manifiesta es suficiente en el caso, pero bueno. El primer aspecto tiene que ver con los motivos, las causales y criterios que dan el fundamento para su declaratoria. Para mí es esencial. Y segundo aspecto, en la urgencia manifiesta solo se necesita acto administrativo motivado por el alcalde, en el cual es posterior, lógicamente, a los hechos que dan origen a la misma, para que puedan surtirse los efectos jurídicos del caso contrario a la calamidad pública. Como dije, la cual para su declaratoria solo necesita el concepto favorable del Consejo Departamental Municipal de Gestión del Riesgo y del Desastre, y hay parte de poner el plan de acción específico. Se me fue. Digamos, doctor, esta figura de la urgencia manifiesta obedece, se sustenta en principios, los principios jurídicos, los principios abrazó en totalidad a la actuación del Estado. El principio de necesidad, el principio de economía, el principio de legalidad. La necesidad tiene razones obvias. Se necesita por lo que está pasando. No amenaza el interés público por un hecho consumado. El principio de economía, pues, hay que mitigar la amenaza con recursos, pero con inmediatez. Por eso dice énfasis en la inmediatez. Y el principio de la legalidad supone que la declaratoria de la urgencia manifiesta solo procede por las situaciones contenidas expresamente en la norma, sin que puedan exponerse razones distintas para soportarla. Esa legalidad la ponemos nosotros, control de legalidad. Diga. Bueno, ahora aquí aterrizamos en una parte que es importante. Este decreto 403 de 2020 es un decreto ley por el cual se dictan normas para la correcta implementación del acto legislativo 4 del 2019. El acto legislativo requiere de una ley reglamentaria que aún no ha salido. Sin embargo, se dio este decreto que surge hasta la ley reglamentaria para implementar lo que el acto legislativo instituyó, como surgió introspectivamente la pandemia del COVID-19 y el acto legislativo estaba sin reglamentar. Se vieron abocados a sacar un decreto ley. ¿Cierto? Este decreto ley le permite a ellos poner en ejecución lo que el acto legislativo les brindó como facultades. Yo dije que era un decreto ley que le transformó
el control fiscal, pero se lo transformó a los señores de la Contraloría General de la República. A los Contralorías Territoriales no los transformó, pero porque nos agravaron la situación, nos quitaron maniobrabilidad. Yo quise resaltar algunos artículos bastante amplios. Por ejemplo, de ese decreto ley, el 403-2000, el artículo 7, de la vigilancia fiscal concurrente, dice: la Contraloría General de la República podrá ejercer vigilancia de la gestión fiscal a los sujetos u objetos de control de las Contralorías Territoriales. Ya yo les dije cuáles eran: la Gobernación de Bolívar, los 45 municipios del departamento y los institutos descentralizados del departamental. Básicamente, hay más ahí puntos de control, pero yo no quiero ahondar en eso. Entonces dice que la Contraloría podrá ejercer vigilancia de la gestión fiscal a los sujetos u objetos de control de las Contralorías Territoriales de manera permanente o transitoria, integral o selectiva en los términos que define el Contralor de la República. En pocas palabras, cuando el Contralor de la República se le dé por su voluntad de ejercer control fiscal del municipio de Simití, a manera de ejemplo, solamente nos dice: señores contralores departamental, apártense que voy para yo, fui yo. ¿Por qué? Puedo hacerlo de manera transitoria, permanente, integral o selectiva, en los términos que yo mismo defina. Poder inusitado, poder bastante grande. Hagan las interpretaciones que usted quiera. Esto obedece, y no lo voy a esconder, a las estadísticas que venían mostrando las Contralorías Territoriales, es muy pobre en materia de control fiscal y que la corrupción venía galopando y control, la corrupción iba en moto y estos señores de la Contraloría, los que venían ejerciendo la labor de Contralorías Territoriales, iban en patineta. Entonces, nosotros mismos, por nuestras mismas ejecuciones, como dice la Biblia, por sus ejecuciones los conoceréis. Nos dijeron: ustedes no tienen la capacidad, o ustedes participan en ese convite de recursos públicos, o no tienen la capacidad. Cualquiera de las dos que hayan sido, nos intervinieron, porque prácticamente es una intervención de manera sutil, ni tan sutil. El artículo 8, el parágrafo, dice: cuando el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría de la República, o sea, la de ellos, se incluyan sujetos o objetos de control fiscal de competencia de las Contralorías Territoriales, estas serán desplazadas en su competencia por la Contraloría General de la República. O sea, ellos en su momento dado pueden decir: en el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría de la República para el año 2021 vamos a poner la Gobernación de Bolívar. Significa que dicen: señores Contraloría Departamental, por allá no vayan más. No tienen ni competencia para poder adelantar el control fiscal de los ingresos corrientes libres de destinación de la Gobernación de Bolívar, que es lo que me compete. Pero si ellos lo deciden en su Plan Nacional de Vigilancia, que lo van a hacer ellos, simplemente nos desplazan. Sigamos. El artículo 18, yo dije que iba a traerles uno. Intervención funcional oficiosa. Esta es la más fuerte. La Contraloría de la República podrá intervenir en cualquier tiempo, en los ejercicios de vigilancia y control fiscal a cargo de las Contralorías Territoriales, de manera oficiosa. Aquí la mayoría están estudiando Derecho, doctor Javier. En este momento, los que se han conectado son estudiantes de Derecho, pero hay un área de personal administrativo que también está conectado, docentes de la universidad y parece que de la Facultad de Facultad de Humanidades también se encuentran conectados. Existe, de acuerdo a lo que observo aquí, más de 3 o 6 estudiantes de las ciencias de la salud. Correcto. Entonces va la aclaración. En derecho se
distingue las intervenciones cuando son de oficio y de ruego o a ruego. Oficiosa cuando la dependencia, la institución estatal interviene por su voluntad, por su deseo de hacerlo, como cuando hay un delito, la fiscalía interviene de manera oficiosa, no necesita que le pongan hay un homicidio en determinado lugar, CTI llega con la fiscalía y interviene de manera, no necesita que le pongan ni queja ni denuncia. Y a ruego es cuando se le solicita. En este caso, la Contraloría General podrá intervenir en cualquier tiempo en los ejercicios de vigilancia y control a cargo de las autoridades territoriales de manera oficiosa, desplazándolas en sus competencias y asumiendo directamente el conocimiento de los asuntos objeto de intervención, en virtud de la prevalencia que ostenta sobre aquella. El control fiscal prevalente. No es preventivo, es prevalente. Ya la cosa se amplió. El artículo 30. El artículo 30, tú me haces recordar cuando estudiábamos derecho, Javier. Cierto. Teníamos que presentar el examen para poder aprobar la materia. Claro que sí. Certificación anual de la Contraloría. La Auditoría General de la República, que es la que audita a las Contralorías, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales de vigilancia y control fiscal, que se la hace a las Contralorías, a las 62 Contralorías, realizará la certificación anual de todas y cada una de las Contralorías territoriales a partir de la evaluación de indicadores de gestión que permitan medir y calificar las capacidades de esta para el cumplimiento objetivo y eficiente de sus funciones. Eso es que nos van a calificar. Y perfectamente pueden decir la Contraloría Departamental de Bolívar es certificada porque no cumplir con los indicadores de gestión. Yo diría que eso es hasta bueno, porque la verdad es que a todo el mundo le debe medir su gestión, porque no podemos seguir brindando un ejercicio que no dé resultados. Las Contralorías están para dar resultados. Les quiero brindar una información. Yo he ejercido o hemos ejercido el control de legalidad en la Contraloría de Bolívar. De los 45 municipios que hay hasta ahora, hemos ejercido el control de legalidad sobre la urgencia manifiesta o calamidad pública, claro, de los recursos de la pandemia. De los 45, llevamos como 32. De esos 32, hay 2 que se le dio concepto desfavorable. Y significa que la declaración de urgencia manifiesta a la medida pública no consultaba con la contratación. Aunque es un hecho público y notorio, pero no lo voy a decir nombre, no me gusta delatar. Significa que estos señores cogieron y dieron manejo de los recursos de control directa y para dónde apuntan los recursos, para dónde deben apuntarse los recursos hacia el COVID. Ayuda humanitaria, alimentación, fortalecimiento de la red pública, de hospitales, medicamentos, a lo mejor agua, porque hay problemas de sequía en cierto, estamos hablando del sur de Bolívar. Pero no me pueden decir a mí que van a hacer una carretera ni que van a arreglar el edificio del consejo, ni que van a arreglar el edificio de la alcaldía. Pues eso hicieron. Eso hicieron. ¿Y qué nos tocó a nosotros como control departamental? Decir, control de legalidad desfavorable. Cogimos las copias, se las pasamos todas a la Procuraduría. Señores Procuraduría, que tienen. Algunos, de manera habilidosa, qué sé yo, vieron esos contratos y los echaron para atrás. Otros, pero el hecho está consumado. No sé, no voy a adelantarme tampoco a ese juicio. No he venido aquí a ese juicio. Yo tampoco nunca he sido juez.
Entonces, para que vean ustedes la magnitud. Entonces, obviamente, eso va a caer ahora en manos de la Contraloría de la República, quien va a vigilar. Otros, hay unos contratos, si bien la urgencia manifiesta está ajustada al manejo de las normas, pero uno lee los contratos, hay unos contratos de ayuda humanitaria para kit de alimentos, pero un huevo vale 350 pesos. Cuando uno ve que un huevo vale 15,000 pesos, entonces no hemos valido otra figura. Le dimos el control de legalidad favorable porque está bien hecho. Le dijimos a nuestro equipo auditor, los auditores, la Contraloría tienen auditores, que son las personas que desarrollan el verdadero eje misional de la Contraloría. Le dijimos a nosotros, adelanten una actuación especial. Una actuación especial es que cojan esos unos contratos determinados y los auditen. Porque ahí tiene que haber algo. Un huevo vale 350. Vamos a poner que sean unos huevos rojos, grandes, bonitos, que valgan 500 pesos. Claro, compran en el Carullo. Pero no va a costar 11,000 ni 12,000 pesos. Entonces, no sé si hay otra no sé. Yo creo que me falta como una o dos. ¿Se acabaron? ¿Todo bien? ¿Se acabaron las diapositivas? Sí. Bien. Ya no hay. Bueno, entonces con esto yo les quiero, es el mensaje que traigo. Si alguno de ustedes quiere una aclaración, una ampliación, una duda o me quiera corregir, esas cosas son posibles. Porque en este mundo ya los sabios se acabaron hace rato. Entonces, estoy aquí disponible para ustedes. Muchas gracias por aceptarme escuchar y por aguantarme mi chocolata. Nosotros somos los que nos encontramos muy agradecidos, doctor Eduardo, y de verdad está abierto para cualquiera de los asistentes a esta página web. Si tienen alguna pregunta o si quieren hacer algún aporte o cualquier situación que quieran abonar a la conferencia realizada por el doctor Eduardo Sanjur. Estamos prestos, por lo menos, ya sea a través del chat, si quieren escribirla, yo la leería en su defecto, o si verdaderamente quieren hacerlo de manera de participación verbal. Días, si yo tengo una duda. El doctor Eduardo explicaba que debido a la urgencia manifiesta, pues los 45 alcaldes del departamento de Bolívar tenían toda la facultad pues para disponer del presupuesto, ¿cierto? En ese orden de ideas, como usted comentaba que pues habían encontrado contratos que no vienen al caso con esta emergencia que estamos viviendo, en ese orden de ideas, ¿cuál sería el paso a seguir una vez ustedes pues le, le informan a la Procuraduría de que se han encontrado irregularidades, ¿no? Entonces, mi duda es, ¿cuál sería el paso a seguir? Pues como sí, para denunciar o para realizar el control que se debe por esos abusos, por decirlo de alguna manera, que están implementando pues los alcaldes en ese sentido. Muy bien, muy clara la pregunta de la niña. Muy bien. Pues como dije, nosotros a percatarnos de eso, le damos un concepto desfavorable al control de legalidad. Pero no podíamos quedarnos ahí, desfavorable, y el contrato va para adelante y van a hacer. Entonces, no, señor. Vamos enseguida y compulsamos copia
a la Procuraduría Regional. Señores, aquí tienen esta situación. La Procuraduría van a abrir un proceso disciplinario con estos señores. Ellos en su saber y entender le van a dar la magnitud que les parezca. Eso puede acarrear una suspensión del alcalde correspondiente. Y si es preciso, compulsar copias para la fiscalía si ven que ahí hay incluido un dolo. Puede llegar hasta la pérdida de la libertad del alcalde. O sea que esto es como dirían los abuelos, se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. Esto lleva lejos y tiene una repercusión enorme, porque sobre todo cuando están comprometidos unos montos considerables en unos municipios tan poco desarrollados o tan pobres que nadie va a justificar que con los recursos que se están manejando, unos recursos precarios, por cierto, que no van a poder satisfacer la necesidad, ojalá esto se arregle cuanto antes, porque yo sido que el Estado colombiano no tiene con que atender las necesidades de esta pandemia si esto demora más de 90 días. Por Dios, nos vamos a acabar económicamente. Entonces, si estos señores con esos recursos son capaces de comprometer una cifra de 1.000 millones de pesos, proporcionalidad que hay con el presupuesto de estos municipios enormes. Entonces yo sé que el control disciplinario ejercido por la Procuraduría va a tener una fuerte decisión que puede acarrear la suspensión del cargo, perder la alcaldía y que incluso puede ser hasta de manera definitiva. No sé si eso responda al interés de la jovencita. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Ahí hay cositas que uno de pronto no hice porque traté de evaluar, pero ¿alguna pregunta? Sí. No hay la pregunta. Bueno, entonces continúo. Voy a decirle algo aquí. El control fiscal. ¿Cuáles son los fines del control fiscal? Proteger el patrimonio público. Son 3. 1. 2. Garantizar la transparencia y el acatamiento de los principios de moralidad administrativa en las operaciones relacionadas al manejo y uso de los bienes y recursos públicos. O sea, la transparencia y la moral. 3. Verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir los fines del Estado. Para eso estamos nosotros, para que estos 3 principios se cumplan. Y esta es una tarea difícil. Difícil porque nosotros tampoco tenemos la dotación suficiente, tenemos una precariedad presupuestal que no nos permite que nuestros auditores, no tenemos un equipo de auditor de una formación académica plural. Ahí hay contadores, economistas, abogados, ingenieros, porque todos necesitan para hacer la auditoría. Nosotros somos un departamento con unas barreras geográficas enormes. Yo prefiero que me manden para Huila, para un viaje que ir a Santa Rosa del Sur, así, eso es difícil llegar allá. Eso es difícil. Y lo que es difícil es costoso. Entonces estos señores desplazar a estos profesionales que son unas personas calificadas, tampoco eso puede, esto no se puede manejar con ignorancia, esto tiene que ser gente que tiene conocimiento, porque para hacer una auditoría de unos contratos tienes que manejar conceptos tributarios, tienes que manejar conceptos contables, tienes que manejar conceptos jurídicos y a veces hasta de ingeniería, porque cuando se trata de obras, uno sabe qué cantidad de obras y si las especificaciones en concreto que se hizo son las adecuadas o no. Son Sánchez Manos. Estamos tratando de gente calificada, ser auditor, no sé. Y que, oye, Eduardo Zamuro, tú estás el contralor, lo sientas, mi hermano, yo tengo por ahí un cuñado que no está haciendo nada. No lo puedes nombrar auditor. No lo puedes nombrar auditor allá. Pero, ¿y qué estudió? No, hombre, ese pelado estudió en el SENA. Él creo que hizo 3 semestres en el SENA y después tuvo
en otras instituciones esa de garaje. Pero ya, Doctor doctor, Eduardo, dígame. doctor Eduardo, tengo una pregunta. ¿Ah? Le Dígame. habla Jorge Santana. Doctor, una pregunta. Sí. Ahorita que tú mencionas lo que es la celebración de contratos, de obras civiles y esa situación, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué cuando un municipio contrata con determinada empresa que realiza estos trabajos, ingenieros, qué sé yo, cualquier firma, eh, ¿por qué en esa etapa contractual ese municipio no pacta de que en una de sus cláusulas de que ese contrato, cuando se entregue, tenga una durabilidad? O sea, que un pavimento, por ejemplo, la realización de un pavimento tenga un tiempo de vida útil. Soy ignorante en el tema de cuestiones civiles, pero hagamos un supuesto que un pavimento dure 15, 20 años. ¿Por qué no se hace eso? Yo quisiera hacerle esa pregunta a usted, porque uno ve que realizan un pavimento y a los 2 años ya está malo. Entonces, ¿dónde está de pronto la garantía de esa obra? Sí, eso que usted plantea es totalmente cierto. Si hay una de las cosas que tiene bastante crítica y duda aquí, son las obras públicas en Colombia. Las obras públicas son quizás las peores en América Latina. Nosotros aquí se caen los puentes, aquí se cae todo, y lo que dice hasta una vía más, la vía más sencilla en un barrio, en un pueblo de eso, dura 3 años, y a los 3 años está rajada. El contrato de obra pública tiene una característica que exige la interventoría, contrato paralelo, contrato de interventoría, que debería ser la figura encargada de hacer las exigencias y las evaluaciones técnicas para recibir la obra. Todo contrato estatal exige supervisión, pero el contrato de obras públicas, de manera muy excepcional, exige el contrato de interventoría, o sea, un supervisor, pero con más calificación. Los interventores de los contratos de obras públicas, obviamente, tienen que ser ingenieros. Imagínate yo, un abogado, un economista como yo, haciendo un contrato de interventoría y cuánto es PCI de determinado concreto. Yo no tengo ni idea de esa vaina. Entonces, estos señores interventores, que deberían ser los garantes de las calidades de la obra, que es lo que usted habla, se confabulan con el contratista, hombre. Se confabulan, esa es la verdad. Y entonces reciben obras que no tienen las calidades suficientes y el resultado es ese. Y esa es una de las cosas intrínsecas del contrato que va a tener que regularse en materia de una exigencia a través de garantías en seguros. Yo hablaba de seguros aquí delante del doctor Javier Reales, a mí me da miedo. Considera que Tranquilo, Eduardo. sabe de eso el doctor Reales. No entonces, a mí me da miedo. Entonces, a través de una póliza de seguro que tenga un amparo especial, no sé, que comprometa la calidad de la obra, porque el problema es de la calidad de la obra. La obra de pronto está hecha con todas las características necesarias, tiene todas las cantidades de obra suficientes, pero la calidad, la durabilidad, que es lo que la pregunta que hizo el joven, que parece muy pertinente y una pregunta muy inteligente, entre otras cosas, es lo que siempre nos hace quedar mal. Entonces, no sé, a ponerle a la contratación estatal, al estatuto contractual ese adicional y llenarlo más de normas. Pues es que el problema en Colombia es que nosotros creemos que todos los males nacionales se solucionan con normas. Y no hemos llenado de normas, leyes, y los problemas siguen iguales. Entonces, pero es pertinente la pregunta y créeme que la respuesta tampoco es tan fácil. Eduardo, aquí un participante por chat hace el siguiente comentario. Sí, señor. Los auditores de la Contraloría Departamental que son enviados a inspeccionar a los municipios por supuestas irregularidades, ¿puede la comunidad tener acceso a esos informes de revisión? Repita, doctor, porque se cortó. Repita un momentico porque se cortó en ese momento, entonces perdí la idea. Bueno, él manifiesta de manera muy general, en lo que interpreto, que si la comunidad en general puede tener
los informes de revisión realizados por los auditores en los diferentes municipios donde se ha presentado una supuesta irregularidad, tal cual como lo dice la persona que hace la pregunta. No identifico quién es, pero... quien haya sido, no importa, sí, eso no importa. Correcto. El nombre no tiene importancia. Cuando un auditor va a practicar una auditoría de determinado municipio, levanta una información. En la Contraloría hay una dependencia que se llama auditoría fiscal, que tiene un jefe. Entonces, ese jefe de auditoría fiscal tiene sus auditores. El PGA, el Plan General de Auditoría, establece a dónde lo va a enviar. Bueno, después que va a practicar auditoría en un determinado municipio, trae una información que la plasma en un informe preliminar que se somete a la evaluación de un comité de auditoría y sale la auditoría definitiva. Nosotros somos una entidad de derecho público. Si un ciudadano, cualquiera que sea, eleva un derecho de petición pidiéndonos que le hagamos entrega de la información de la auditoría practicada en la vigencia tal al municipio tal, obviamente que tenemos que entregarla. Tenemos que hacer entrega de ella porque nosotros no podemos sustraernos a eso. Tampoco podemos estar divulgándola porque todavía no, le estaríamos dando mal uso. Es como si uno denunciara a una persona por un supuesto delito. Eso no está condenado, tiene que someterse a juicio. Entonces, esas cosas que traen, y nosotros consideramos que tienen suficiente responsabilidad, la llevamos a un proceso que se llama proceso de responsabilidad fiscal. Proceso de responsabilidad fiscal. Entonces, se va a someter a un proceso, entonces, se le va a dar un manejo, un proceso administrativo para determinar si es responsable verdaderamente o no de lo que se supone los hallazgos fiscales. Pero sí, la petición que eleven cualquier ciudadano obligado a entregar. No hay reserva sumarial, pero tampoco estamos obligados a socializarla, que quiero que ser a ruego como lo practican, lo explican. Esa es mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Sin miedo, yo no tengo, aquí estamos dialogando, aquí imagínense que tenemos una cerveza por aquí por delante y estamos oyendo un vallenatico, entonces aquí, hombre, mira, Sanjuro, yo esta la tengo enredada, ¿cómo es esto aquí? Expliquen, uno cuando es estudiante tiene muchas dudas y quiere ahondar, además este es un tema también muy específico, créeme que el control fiscal es específico, yo cuando entré por primera vez a ser asesor de una contraloría, ahí comencé a aprender, eso no todo abogado, ni todo economista, ni todo contador sabe de control fiscal. Eso es cierto. Tengo una pregunta. Primero, quiero saludar al doctor Eduardo Sanjur, le habla Lucy López. Trabajé con usted en el IDER, no sé si me recuerda. Mi pregunta es la siguiente. Hombre, como no, mi amiga, mi compañera de trabajo. Gusto saludarlo, doctor Sanjur. Mi pregunta es, en estos tiempos donde la corrupción permea casi todas las entidades y me atrevo a decir que más del 90% de todas las entidades públicas están luchando contra este flagelo, ¿qué está haciendo la Contraloría para evitar que sus funcionarios también incurran en este delito y pueda tener la ciudadanía como la seguridad de que los controles y las revisiones que está haciendo la Contraloría puedan estar exentas de corrupción? Muy bien. Aquí ninguno está exento de dudas porque estamos manejando unas decisiones que tienen repercusiones económicas. Y la corrupción, como lo dije antes, es generalizada. Entonces no voy a venir yo aquí a
hacer el papel de, de, ¿cómo decir? De obispo, en el sentido de decir que mis auditores no son corruptos ni pueden dejarse tentar por el don dinero. Para eso existen unas herramientas. No es fácil porque la corrupción, miren, si hay algo difícil es detectar y corregir la corrupción. Eso es difícil. Nosotros como oficina, como Contraloría Departamental, tenemos una oficina de control interno. El control fiscal no es más que un control externo, pero en el interior de la Contraloría Departamental existe un control interno. El control interno es una oficina que está hecha precisamente para vigilar toda la actividad que desarrollan los auditores nuestros, y hace parte del comité de auditoría y hace perfectamente después que va un auditor a hacer una auditoría en Hachi, la oficina de control interno puede ir detrás de eso, él trajo un informe de auditoría a revisar si lo que él trajo se ajusta a lo que él va a encontrar en la realidad. Pero no contento con ello, existe, como dije antes, la Auditoría General de la República. Cada vez que ellos deseen, llegan a la Contraloría y comienzan a exigir documentos y hacer auditoría de la auditoría. Entonces yo creo que hay suficiente revisión, pero con todo eso hay corrupción. Porque decir lo que no lo hay no es tan fácil. Pero la angustia de Lucy, que es una angustia de casi todos los colombianos, la corrupción nos está corroyendo. Nosotros hacemos y ponemos ajustes por acá. Nosotros en sí, en control, nosotros somos un ente de control. Pero los entes de control en Colombia se dejaron permear por la corrupción. Entonces tenemos dentro de los entes de control y nos pusieron una institución a que nos hiciera auditoría a los entes de control, que es la Auditoría de la República. Es una cadena, pero yo creo que eso está entre la ética y entre la interioridad del ser humano. Porque es que cuando uno dice que legalicen la droga, todo el mundo se escandaliza. Así pensaba en los seres humanos en la sociedad en los años 30, con el licor. Legalizaron el licor. Y usted no bebe porque se lo prohíban. Le bebe porque sabe que no puede beber. Yo bebo, sí tomo trago, pero tomo trago los fines de semana o actividad social. Pero no va a tomar trago un martes. Entonces, igualmente, con la droga, si la legalizan, el que quiera consumirla, consume, no importa porque esté prohibida o no, porque es que nadie consume, no deja de consumirla porque está prohibida. La gente no la consume porque no quiere hacerlo. Igualmente ocurre con la corrupción, con la atención. Es difícil ponerle un auditor a cada quien detrás. Usted no comete corrupción no es porque lo estén vigilando, sino que porque en su integridad no se lo permite. Es que robarse los recursos de la salud, robarse los recursos del país para los niños es que un homicidio, pues casi que un homicidio. Entonces, Lucy, tu interrogante es valedero, pero esas son las herramientas que tenemos. Y te soy honesto en expresarte que a veces ni esas herramientas son suficientes. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos llegado al respectivo límite de lo que nos había facilitado Jueves para la conferencia con el doctor Eduardo. En este momento, no sé si hay otra persona que quiera hacer una pregunta. Tenemos un tiempo adicional. Yo tengo otra consulta. Y es referente a pues todos estos alivios económicos que está entregando el gobierno nacional con ocasión de la pandemia del COVID. La Contraloría Departamental tiene alguna incidencia en la vigilancia de esos recursos que están siendo destinados para cada uno de los municipios. A ver, yo antes de abordar una auditoría,
lo primero que debo hacer es establecer de dónde provienen los recursos. Si los recursos son del orden nacional, enseguida saco una deducción que no son de mi competencia, son de la competencia de la Contraloría de la República. De regalías, si son de plan de adulto mayor, de el PAE, producto de alimentación, todas esas cosas son programas del gobierno nacional, eso no son de mi competencia. Las entregan los municipios porque son parte de la nación, son sujetos institucionales del Estado, pero los recursos son nacionales, entonces yo no puedo. Pero si son recursos provenientes de los ingresos corrientes libre de destinación de la gobernación de Bolívar, que son entregados a los municipios, sí soy competente. Por ejemplo, la gobernación de Bolívar estableció unos convenios con cada uno de los 45 municipios donde entregó recursos cuantiosos. Estamos hablando de menor, era de 480, 500 millones de pesos para atender las necesidades de la pandemia a través de unos convenios. Todos los recursos se dieron a través de una base de datos que existe, que es el RUDA, Registro Único de Damnificado y Afectado. Este RUDA establece la cantidad de personas que tú tienes en estado extremo de vulnerabilidad y de acuerdo a esa cantidad de habitantes te dan los recursos. Los municipios más grandes obviamente tienen más. No puedes comparar Magangué con Atibeloba. Entonces, esos convenios interadministrativos, porque son entre dos instituciones estatales, yo los audito. Me toca hacer el control de legalidad porque lo entregó la gobernación de Bolívar con base a la facultad de la urgencia manifiesta y le tuve que hacer un control de legalidad a los 45 municipios. El uso que le den ya a la entrega o no de esos recursos ya obedece a una auditoría, pero esa auditoría tiene que ser una auditoría concomitante, facultad que, aclaro, yo no tengo. Entonces le correspondería, muy a pesar que está dentro de la competencia del Departamento de Bolívar, le corresponde hacerla general, porque ellos tienen la coraza, tienen el abrigo del poder y tienen todas esas facultades para hacerlo. Entonces ellos son los que van a descubrir que en el barrio un barrio determinado no llevaron los recursos y que esos recursos se perdieron. Y entonces ustedes verán que la Contraloría Departamental de Bolívar no hace nada porque yo no puedo hacerlo. Entonces, si lo voy a hacer, lo voy a hacer el año que viene cuando ya tenga uso del poder de control fiscal posterior y selectivo. Ya un año después se perdió todo. Entonces, es una forma de jugar a que tú vas a pelear conmigo, pero tú tienes un palo y yo tengo una 9 milímetros. Entonces, obviamente, aparezco yo como más fuerte y más veloz que tú. No me vas a ganar nunca. Entonces, nosotros la capacidad de la Contraloría de la República nunca la vamos a tener porque tienen unas facultades que nosotros no tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, a todos los que han participado, los que nos han seguido durante esta más de hora y media. Doctor Javier. Sí. Una última pregunta. Por favor. Saidis, por favor, doctor Señor. Eduardo. La doctora Saidis González quiere hacer un aporte o en su defecto una pregunta. Adelante, Saidis. Gracias de antemano. Bueno, frente a este ejercicio de control fiscal en la protección del patrimonio público y contratación estatal como objeto protegido, ¿cuál ha sido la prueba más común para determinar la existencia de un interés indebido o una licitación amañada como elemento de configuración del delito de celebración indebida de contratos? Se entrecortó y me perdí la idea porque se entrecorta y hay palabras que no escuché. Saidi, ¿puede? Sí, señor. Bueno, entonces les decía que frente al ejercicio de control fiscal como protección del patrimonio público y contratación estatal como objeto protegido,
¿Cuál ha sido la prueba más común que se ha identificado para determinar la existencia de un interés indebido, una licitación amañada, como elemento de configuración del delito de celebración indebida de contratos? Sí, lo que más comúnmente se ve son los contratos, las licitaciones sastres, que están hechas exclusivamente para determinadas personas, para determinados contratistas. Entonces, en los requisitos habilitantes, ¿cómo se llama eso? Se me perdió el nombre, en el pliego de condiciones. En los pliegos de condiciones, uno ve el direccionamiento, es a donde se apunta el direccionamiento. Los auditores nuestros son muy celosos en el direccionamiento donde se configuran los contratos sastres, que van dirigidos para satisfacer nada más requisitos que pueden cumplir una persona o determinada persona. Esa es prácticamente la parte más neurálgica que tenemos que siempre atacar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tatiana. Tatiana Verdugo. Bueno, parece ser que no tenemos la conexión directa con Tatiana Verdugo. Bueno, nuevamente voy a hacer mis agradecimientos a todos por habernos acompañado durante esta jornada que nosotros llamamos de actualización. Hemos tenido la oportunidad el día de hoy de contar con la participación y valiosa, muy valiosa participación del doctor Eduardo Sanjur Martínez, actual Contralor Departamental de Bolívar, y que evidentemente nos ha hecho una introducción propia sobre lo que es el control fiscal. De hecho, todos hemos aprendido y hemos por lo menos constatado muchos de los temas que verdaderamente, como lo dice el mismo Eduardo, se necesita mucho más tiempo para poder introducirnos dentro de ese andamiaje jurídico que representan las leyes de control fiscal o los decretos de control fiscal. Me resta simplemente generarle un agradecimiento en nombre de la universidad, en nombre mío propio, como persona y como docente, y reconociendo los méritos que hemos tenido la oportunidad de observar el día de hoy. Doctor Eduardo, muchas gracias, muchas bendiciones, y ojalá tengamos la oportunidad, ahora que pase este tiempo de pandemia, que nos acompañe en las aulas de clase y que verdaderamente tengamos la oportunidad nuevamente de compartir y darnos ese gran abrazo que nos hemos prometido desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, doctor Eduardo. No sé si tiene algo que decir. Pues sí, despedirme, obviamente, agradecerle a todos por permitirme llevar mis pocos conocimientos en la materia, pero lo hago con mucho entusiasmo, más que con conocimiento con profundidad. Créanme que lo hago con mucha sinceridad y pasión. Yo no soy muy amante a estas reuniones virtuales porque esto me quita entrega. A mí me gusta mucho relacionarme con la gente, pero infortunadamente esto es una crisis que estamos viviendo que nos ha obligado a todos relacionarnos a través de estos recursos electrónicos, de los cuales yo tampoco es que sea muy ducho, pero de todas formas es una forma de que diluya, que se extienda el conocimiento y que nos mantengamos relacionados. Siempre me mantendré a las órdenes, me gusta cambiar opiniones, me gusta conocer la participación de los demás, me encanta. Entonces, siempre estaré presto. Ojalá la próxima sea personalmente, porque aquí no es que sea muy hábil para esta vaina. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos y culmina el día de hoy, por lo menos esta semana de actualización en el área de derecho penal, fiscal y disciplinario.
Muchas gracias a todos. Que pasen buen día. Dios los bendiga. Hasta luego. Luego. Chao. Gracias a usted, profesor. Luego, muchas gracias.